amigos de Salud TV, buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más. Estamos en el lunes 12 de abril y con un tema de mucho interés y actualidad. Este día hablaremos todo acerca sobre las vacunas COVID. Así que ponga atención a la cápsula y luego le cuento con quién estaré el día de hoy. Una vacuna contra el COVID-19 puede ayudarnos a generar inmunidad al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, sin enfermarte. Las vacunas provocan una respuesta inmunitaria para que tu cuerpo recuerde cómo combatir un virus en el futuro. Algunas vacunas usan un virus entero para hacer que tu sistema inmunitario responda. Otras vacunas usan partes del virus o del material genético que brinda instrucciones para producir proteínas específicas como aquellas en el virus. La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 tienen una estructura con forma de espigas en la superficie del virus de la COVID-19 llamadas proteínas S. La proteína S ayuda a que el virus ingrese a tus células y comience una infección. Fabricantes de todo el mundo están trabajando en distintos tipos de vacunas. En nuestro programa de hoy vamos a aclarar todas tus dudas. Te invitamos a que permanezcas en sintonía de Salud TV. Bueno, dígame usted si no es de mucho interés. En definitiva, todos estamos queriendo una vacuna, todos estamos esperando vacuna, pero hay mucho temor, hay gente que tiene miedo, gente que tiene la creencia, muchos mitos. Definitivamente hay muchas preguntas al respecto. Bueno, pero tengo este día el honor de contar con la presencia del doctor José Ernesto Navarro Marín, nuestro amigo infectólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, qué bueno verla. Tenemos días de no estar por el canal. Teníamos y creo que días usted de no también verlo estaba por acá, presencial. ¿no? Gracias. Pero siempre pues tratando de colaborar con la población pues en una forma indirecta lo que es la enfermedad en sí. En este caso pues qué bueno que hablar de la prevención en términos de vacunas, porque realmente hay muchos mitos y creo que podemos disipar una serie de dudas al respecto, pero sobre todo pues conocer qué es una vacuna y por qué se debe administrar la vacuna. Yo creo que es bien importante hablar de esto y gracias por la invitación, doctora. Sí, doctor, yo creo que es muy importante para que toda la gente que nos está viendo en casita entienda y pierda un poco ese temor que muchas todavía tienen, ¿verdad? Porque dentro de las cosas es, ¿por qué una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Realmente no será que por vacunarme me voy a enfermar, porque esa es una de las creencias, doctor. Bueno, yo creo que es bien importante quizás tener unos conceptos básicos de lo que es una vacuna, ¿no? Para que todos nuestros ciudadanos entiendan por qué es que existen vacunas actualmente para la prevención del COVID. Y en términos generales podemos decir que las vacunas pues vienen, y gracias a grandes investigadores de los 1700 más o menos, de Louis Pasteur posteriormente y antes Jenner, que observaron precisamente que algunos elementos fuera de nuestro organismo cuando entran a nuestro cuerpo forman anticuerpos, es decir, dan cierta inmunidad. Y por eso vemos cómo Jenner empezaba a vacunar contra la varicela y sabemos que la varicela, la viruela, y sabemos que la viruela no existe en el mundo ahorita. ¿Por qué? Debido a la vacunación. Y si hablamos de poliomielitis, prácticamente posteriormente sabemos que hay muchos países en los cuales se ha erradicado la poliomielitis, quedando en algunos países africanos tal vez algunos grupos todavía sensibles que pueden obedecerla. Pero lo digo con la intención de saber que las vacunas es la mejor medida prevenible de enfermedades infecciosas a nivel de salud pública. Cuando las enfermedades se convierten en un problema de salud pública, las vacunas son el mejor factor, el mejor elemento que tienen todos los países para combatir estas enfermedades que son inmunoprevenibles, es decir, a través de la vacuna. Y si hablamos en términos generales de vacunas, podemos decir qué es lo que hace una vacuna en términos generales. Cuando esa parte del microorganismo o el microorganismo en sí muerto o vivo, atenuado, se introduce a una persona por vía intramuscular o por vía oral, inclusive hay otras que se dan por vía nasal y otras que son por vía
tomadas también, quiere decir que estos microorganismos, ya sean muertos o pedazos de ellos que van en estas vacunas, lo que hacen es estimular nuestro organismo para que forme defensas llamadas anticuerpos contra ese microorganismo muerto que le estamos inoculando. Eso en términos generales. Todas las vacunas, ninguna, y usted como médico también sabe que todas las vacunas siempre dan alguna reacción. ¿Y por qué los niños después que los vacunan dicen me duele el brazo, pasan llorones un día o días? ¿Por qué? Porque les da un poquito de temperatura. Eso es para la mayoría de las vacunas. Y cuando lo podemos las administramos a los adultos, ¿qué pasa también? También los adultos se quejan de un dolor en el brazo y posteriormente el día siguiente un malestar general. Pero eso pasa con todas las vacunas. Las vacunas para la prevención del COVID no están exentas de ello. Entonces, en términos generales podemos decir dos cosas. Las vacunas previenen una enfermedad o hacen que la enfermedad sea menos grave. Eso es bien importante. Entonces, ¿quién va a querer enfermarse, por ejemplo, de un sarampión a estas alturas? Si sabemos que el sarampión no existe en el país, ¿y por qué no existe? Gracias a la vacunación, doctor. Y si hablamos de poliomielitis, ¿cuántas personas vimos en los años anteriores que quedaban rencos, es decir, con parálisis de un brazo, y ustedes los ven caminando así porque adolecieron de poliomielitis paralítica? Actualmente no los vemos. Vemos las que tuvieron antes, pero actualmente no las vemos. ¿Por qué? Gracias a la vacuna. Con este concepto yo creo que toda la población quede clara que las vacunas son buenas y previenen una cantidad de enfermedades. Aquí en el país se ponen alrededor de 12, 13 vacunas. Y eso no es por recientemente, sino que por años. Es más, el país tiene hasta reconocimientos precisamente por haberse ganado premios, se puede decir, a nivel mundial por parte de la OMS y la OPS, en el sentido que el sistema de vacunación en nuestro país es excelente. Todo el personal encargado de vacunación a nivel del ministerio tiene una mística de trabajo como ustedes no tienen idea, lo digo como ex viceministro, claro, el cual puede comprobar que las personas tienen aquella mística de trabajo. ¿Y por qué digo esto? Para la confianza que debe tener la persona cuando hablamos de vacunas de COVID, que el ministerio tiene esa capacidad y lo ha tenido por años para otras vacunas y en este caso pues están entrenados con instrucciones bien claras para poder administrar la vacuna para la prevención del COVID. Creo que, doctora, esto en términos generales de por qué de las vacunas. Sí, doctor, también uno de los miedos que mucha gente, yo he podido escuchar es que se escucha tanta teoría, dicen, pero ¿y por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no hay una vacuna para otras enfermedades que tienen más tiempo y ahora esta vacuna surgió tan rápido? Ese es uno de los temores de la gente, no me dejan mentir. Bueno, si hablamos de ello, recuérdense que precisamente cuando viene un nuevo microorganismo a producirnos una enfermedad, que hace la Organización Mundial de la Salud, alerta a todos los países, dicen, miren, aquí hay un nuevo virus o una nueva enfermedad que no sabemos cuál es, pero sabemos, estamos en investigación y finalmente, si descubren como un virus, ¿qué hacen los científicos? Empezar a investigar. Claro, empezar a investigar y en ese sentido es como al final tenemos nosotros que hay investigadores que desarrollan precisamente en base a ese aislamiento de la vacuna del virus o bacteria que se ha descubierto como causante de la enfermedad, ¿qué hacen? Investigan. Entonces lo que hacen es, una vez se aísla ese virus, y en el caso del COVID, ¿qué hacen? Lo experimentan en animales. ¿Qué animales? Bueno, estamos hablando de monos, los monos rezos y monos chimpancés, en los cuales pues se prueba primero y se ve cuál es qué le produce a estos animalitos la inyección de ese virus, ya sea atenuado, muerto o como sea. Entonces se ve que hay una reacción inmunológica, es decir, que los animalitos forman anticuerpos contra ese virus cuando se inoculó. Entonces quiere decir que si bien es cierto, es rápida la vacuna y las personas se preguntan, bueno, ¿y por qué tan rápido una vacuna? Porque había que hacerlo rápido. Había que hacerlo. El impacto que ha tenido en el mundo, claro, o sea, no es así nomás, no es cualquier enfermedad. Entonces, si lo vemos de esa manera, quiere decir que después vienen los investigadores y hay protocolos ya conocidos en todo el mundo precisamente para cuando se va a producir una vacuna, y la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, por lo menos, esto es bien importante, por lo menos, si las vacunas que se van a producir para la prevención del COVID, por lo menos tienen un 50% de eficacia, fíjense, apenas hablando de 50% de eficacia, es decir, de protección, entonces estamos adelantando en la prevención de la enfermedad para que este virus pueda desaparecer en un momento en el mundo. Si eso es así, entonces quiere decir que los investigadores procuraron desarrollar, después de esas fases que tiene todos los protocolos para la producción de la vacuna, que son las fases 1, 2 y 3, que he dicho en forma rápida, consisten en lo siguiente. La primera, pues, en buscar qué tan segura es
la vacuna? ¿Qué tan seguro es lo que nos están poniendo? Son las fases de producción de la vacuna, dijéramos. Buscar la seguridad. Seguridad número 1, es decir, ¿qué efectos colaterales me puede producir aquella vacuna una vez se me administra a mi cuerpo? Y después vamos a ver qué tan eficaz es para prevenir la enfermedad. Visto esos dos aspectos, entonces van a la fase 1. Y después vamos a la fase 2, en la cual se empiezan a hacer estudios pequeños en grupos de población voluntarios, en los cuales se inocula, entonces se ve en las diferentes casuísticas a nivel del mundo que se ha investigado prácticamente, se ha administrado por todo el mundo las diferentes vacunas actualmente que hay para la prevención del COVID, en términos de ensayos clínicos, con evidencia científica, decir, bueno, esta es segura, esta es eficiente. Y entonces vemos que hay diversos porcentajes, tanto de seguridad como de eficacia. Entonces de ahí vemos que hay vacunas que son genéticas, hay vacunas que llevan el virus muerto, hay vacunas para el COVID para la prevención del COVID, que llevan pedazos del virus, hay otros que llevan parte del ácido nucleico que se conoce como RNA mensajero. Todas esa variedad de vacunas que hay, inclusive hay unas que se administran por vía nasal y otras para la prevención del COVID que son orales, todo eso se ha probado. Y Así cuando hablamos nosotros de las fases, en las fases podemos, y después las tercera y segunda fases, grupos poblacionales más grandes. Cuando se llega a la tercera fase, en el sentido pues de que ya tenemos poblaciones grandes que se le han administrado y vemos la seguridad y la eficacia que va aumentando a medida que tenemos poblaciones grandes, entonces los diferentes productores de la vacuna, llámese Pfizer, AstraZeneca o los otros, los chinas o las rusas, no importa, hacen un permiso que se llama permiso de emergencia para que entonces se pueda administrar la vacuna. Y en eso estamos. Ninguna vacuna ha sido aprobada oficialmente para decir estas vacunas son las del COVID, sino que todas están en esa fase. ¿Quién es la entidad, para que la gente conozca, que se encarga de emitir ese permiso a estas grandes empresas y laboratorios? Porque no es como que, sí, yo digo, es segura y es efectiva y ya, nosotros se nos ocurre. O sea, ¿quién da ese permiso? Bueno, el productor ya tiene sus ensayos y lo presenta entonces para que la autoridad de un ministerio sea la que diga, yo lo acepto como tal y se lo vamos a poner a la población. Y hay otras entidades institucionales más grandes, como la EMA, por ejemplo, que es la encargada en toda la Europa, en todos los países europeos, como para decir realmente estas vacunas se pueden administrar al humano. Y hay otras, como por ejemplo a nivel de Sudamérica está Anvisa, que precisamente son organismos prácticamente internacionales, que dan el aval precisamente cuando se hace el estudio del cumplimiento de las fases preclínicas, después la fase 1, 2 y 3, y tienen el permiso ya provisional primario, entonces quiere decir que estas son los encargados. Y en los países, son los países los que determinan si la aceptan o no lo aceptan. En este caso, pues si ya se está administrando la vacuna en nuestro país, es porque el Ministerio de Salud, como rector de la salud en nuestro país, tiene la autoridad para decir la aceptamos como tal y se la vamos a administrar a los diferentes ciudadanos que la necesiten en nuestro país. Bueno, vámonos a una pausa comercial, doctor, ¿le parece? Y al regresar comenzamos a hablar de las diferentes vacunas que están ahorita a disposición en el mundo y por supuesto cuáles son las que tenemos aquí, una por una. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Fíjese bien que este día estamos platicando todo acerca de la vacuna contra el COVID-19 y quiero que escuchen la siguiente cápsula médica. En ella, el doctor César Iván Urquiza Ramírez, alergólogo, nos habla un poco sobre esas consideraciones, reacciones alérgicas. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV. Les saluda el doctor César Iván Urquiza, soy médico alergólogo y en esta ocasión quiero hablarles de las vacunas contra el COVID y la asociación con enfermedades alérgicas. Existen diferentes tipos de reacciones alérgicas que se pueden presentar secundario a la aplicación de cualquier vacuna, ¿verdad? Y en esta ocasión pues ocasionadas por las vacunas del COVID. Afortunadamente, las reacciones alérgicas son extremadamente bajas.
¿verdad? Se menciona que se pueden presentar en aquellas personas que ya tienen antecedentes de padecer de ciertos tipos de alergias, llámese alergias respiratorias, alergias nasales, alergias en la piel, alergias a otros medicamentos o con otras vacunas anteriores. Entonces estas personas tienen como un 50% de probabilidades de padecer de alguna reacción alérgica secundaria a la aplicación de COVID. Pero afortunadamente estas reacciones son muy leves. Generalmente puede ser comezón o comezón en la garganta, un poco de comezón en la piel, y en raras ocasiones, todavía mucho menos de ese 2%, se pueden presentar reacciones severas. Pero el otro punto favorable es que en vista de ese riesgo de reacciones alérgicas que se han descrito, se describe, o mejor dicho, estas vacunas se aplican en lugares, en establecimientos de salud que tienen la capacidad para poder controlar una reacción alérgica, ¿verdad? Entonces, al final, estas reacciones que se han descrito, al momento ninguna ha sido mortal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estemos un poco más tranquilos, ¿verdad? Sabiendo de que no nos vamos a morir por una reacción alérgica que desencadene la vacuna, ¿verdad? Eso no ha sucedido, no está descrito. Ya se llevan más de, qué sé yo, como unas 50 millones de dosis de vacunas aplicadas, o en algunos países, en Estados Unidos mucho más todavía, ¿verdad? Y no se han descrito muertes por reacciones alérgicas, ¿verdad? Que debemos de diferenciarlas de otro tipo de reacciones que en algún momento se pueden describir, ¿verdad? Pero las reacciones alérgicas sí se pueden presentar, son extremadamente bajas la probabilidad, pero se debe por eso se debe de poner en un establecimiento donde tenga la capacidad para resolverse una reacción alérgica. Y pues básicamente al momento la única contraindicación para aplicar estas vacunas contra el COVID son aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica severa a la primera dosis, ¿verdad? A la primera dosis. O sea, si alguien tuvo una reacción que se puso muy mal identificada por personal de salud, se le dio tratamiento, esa persona debe de tener una valoración por un médico alergólogo para ver si es candidato a aplicarse la segunda dosis, ¿verdad? El riesgo-beneficio entre la aplicación de la vacuna, el riesgo de que pueda aparecer un evento adverso es sumamente menor versus el beneficio enorme que ofrece la vacuna, ¿verdad? Que es pues protegernos contra las formas severas de la enfermedad por COVID, que sí, ya pues sabemos que hay miles de muertes en el mundo debido a esta enfermedad, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Hay que ir a vacunarse cuando nos llamen, ¿verdad? Y pues solo brindar el antecedente de que ya se padece de alguna enfermedad alérgica para que el personal de salud ya lo tome en cuenta. Normalmente se les observa alrededor de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, pero no debe de ser eso una contraindicación para aplicarla, ¿verdad? Bueno, esto es todo, amigos de Salud TV, ¿verdad? Esto es toda la información que les tenía, y pues espero pues poder dirigirme a ustedes en alguna otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias al doctor Urquiza por esa información. Ahí lo tienen, no tengan miedo, por eso se está poniendo en establecimientos donde tienen la capacidad para revertir cualquier reacción alérgica que usted pueda tener, y no hay casos mortales debido a alergia por la vacuna. Así que ese no debe ser una contraindicación o un pretexto, ¿verdad, doctor? Bueno, ¿qué le parece si hablamos un poquito sobre la primera de las vacunas, la que más se menciona? Hablemos de la vacuna Pfizer. Bien. Interesante, porque en nuestro país pues creo que vino un lote de vacuna Pfizer, entonces lo cual permite que inclusive en estos días creo que se empezó ya a administrar la segunda dosis de Pfizer. Y hasta donde sabemos pues no ha habido reacciones severas por la postura de la misma, y mucho menos espero que la haya durante la segunda dosis. Una de las ventajas que tiene esta vacuna posiblemente sea su almacenamiento, tal como estamos viendo ahí, que tiene que estar a menos 80 y 60 grados. Afortunadamente, en el centro de, se puede decir, donde se tienen las vacunas a nivel del CENAVI, que se conoce aquí en nuestro país, por parte del Ministerio de Salud, existen eso que ustedes están viendo, en menos 80 y 60 grados. Quiere decir que la vacuna, cuando vino aquí, se almacenó, ha sido
adecuadamente tratada con la cadena de frío y por lo tanto cuando se va a administrar en los diferentes sitios sabemos que esta vacuna pues ha cumplido con la cadena de frío, por lo tanto sabemos que la cadena al cumplirla pues sabemos que las personas están recibiendo exactamente lo que la vacuna lleva, no va vencida, y en segundo lugar su contenido pues es de un RNA mensajero, pues el que lleva el contenido de esta vacuna, pero no tenerle miedo a esto, porque realmente cuando sucede eso no es que va a afectar nuestro genoma, no va a afectar nuestra genética, sino que ese contenido que va en la vacuna entra a nuestro cuerpo cuando la administran por vía intramuscular. ¿Y qué sucede? Ese RNA desaparece, pero ya dio la instrucción suficiente para que nuestras células encargadas de dar la respuesta inmunológica empiecen a producir anticuerpos y otras sustancias también que nos van a defender nuestro cuerpo ante la presencia de esto lo que nos han administrado. Y no solamente eso, cuando yo me exponga al virus en forma natural, un contagio que pueda haber, ¿qué va a pasar? Me puede dar la enfermedad, pero va a dar más leve, posiblemente no voy a ir a terminar al hospital, que es lo que pretendemos fácilmente. Nosotros creemos que una enfermedad por COVID nos puede matar y nos puede llevar a cuidados intensivos, podemos fallecer. La ventaja de esta vacuna, y en este caso de Pfizer, es que precisamente nos está dando, si bien es cierto, un 95% de eficacia, pero en términos generales de aceptación de la vacuna, como que vamos a ir si nos da la enfermedad, nos va a dar moderada, leve, o puede ser que nos dé la capacidad suficiente para no ir a parar al hospital, lo cual pues es una definitivamente advertencia buena que todos cosa, tenemos que saber. Sí. Pfizer son 2 dosis con un intervalo de 3 semanas entre la primera y la segunda. Así es correcto. ¿Verdad? Bueno, vámonos a la siguiente de las vacunas existentes. Tenemos Moderna, doctor. Muy parecida a Pfizer, Moderna, hablemos de ella. Bien, también, esto es lo mismo que dije usted en la anterior. Tal como ustedes lo están viendo en la pantalla, pues son 2 dosis. Y la ventaja que tiene es que se puede guardar en los sitios de recolección y acopio, se puede decir, del almacenamiento de las vacunas en nuestro país, que se cuenta precisamente con esos freezer que tienen menos 25 grados y por lo tanto se conserva la cadena de frío que nosotros decimos. Cadena de frío significa que desde el momento que se produjo transporte y centro de acopio, centro de almacenaje se ha cumplido, y cuando salga de ahí también hacia los sitios de administración de la vacuna se va a cumplir con ese mecanismo de conservación de frío. ¿Qué significa eso? Que estamos recibiendo una vacuna que no está vencida, estamos recibiendo una vacuna que ha conservado esa cadena de frío y por lo tanto lo que nos administren va a ser efectivo una vez puesta por vía intramuscular, va a ser efectiva para que al igual que la Pfizer, ese RNA, que es un mensajero que nos va a activar nuestro sistema inmunológico de forma positiva, quiere decir que cuando a mí me la administren no me va a afectar mi genética. Hay una serie de mitos y tabús respecto a eso, y hay detractores de la vacuna que van a decir todo lo contrario, pero lo que se sabe al momento es que ese RNA es destruido. Una vez entra por vía intramuscular, se elimina en nuestro cuerpo, pero ya dio la indicación para que nuestras células propias de nuestro organismo sean capaces entonces de reaccionar ante la presencia del virus. Si yo me pongo en contacto con ese virus, me va a generar la misma respuesta de inmunidad, de defensa. Y también Moderna, al igual que Pfizer, con 3 semanas entre una y la segunda dosis, ¿verdad? Es correcto también. Sí. Hablemos ahora de la tercera vacuna conocida, que es la que más estamos teniendo en nuestro país, que es AstraZeneca, doctor. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, yo estoy muy grave sufriendo la enfermedad de COVID, soy un sobreviviente, gracias a Dios, eso fue en agosto. Por lo tanto, si yo a sufrir la enfermedad, yo puedo, a pesar de que me pusieron plasma convaleciente, que aparentemente está en discusión en estos momentos, a pesar de eso, pero como pasaron tantos meses, esos anticuerpos que me pasaron a través del plasma ya desaparecieron, por lo tanto, yo me la puedo poner. ¿Cuándo me la pusieron a mí? AstraZeneca me la pusieron el 23 de marzo, quiere decir que a 3 meses después me va a poner la segunda dosis. ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia en esta vacuna, en el contenido más bien de ella, es que lleva un vector que prácticamente es un otro virus, que fue desarrollado y atenuado precisamente en unos monos, chimpancés, y que posteriormente a ese virus, adenovirus, se le pone un pedacito del virus, del coronavirus, adentro, y cuando nosotros esa vacuna nos la es administrada, ese adenovirus que iba ahí desaparece.
¿Y qué es lo que queda? Queda prácticamente ese pedacito de virus que es antigénico, es capaz de inducir una respuesta de defensa en mi organismo y no es capaz de producirme la enfermedad. Por lo tanto, me va a estimular mi sistema inmunológico para que yo tenga defensas contra el virus una vez yo me ponga en contacto con él. Doctor, AstraZeneca se puede colocar entre 1 a 3 meses después de la primera dosis, la segunda, ¿verdad? Pero acá la estamos poniendo a los 3 meses. Es correcto. ¿Y precisamente por qué? Porque se ha descubierto entonces, según los investigadores, de que una vez administrada la primera dosis, mi sistema inmunológico empieza a producir defensas, llámese anticuerpos u otras sustancias que me van a proteger contra el virus. Y significa que si yo por ejemplo llevo 23 de marzo, ahorita llevo tres semanas prácticamente que la administraron, alrededor de 3 semanas, yo estoy ya produciendo anticuerpos. Claro. Y cuando tenga 2 meses yo voy a tener una buena cantidad de un buen porcentaje de anticuerpos ya producidos en mi cuerpo. Y cuando me ponga la segunda dosis, lo que va a suceder es que es un refuerzo como para que mi sistema sea doblemente reforzado y yo pueda entonces producir mis defensas. Y no solamente eso, lo más importante que sucede con todas las vacunas, y hablemos de las 3 en el país, lo que sucede es también que cuando me administran, ya sea cualquiera de las 3 que hemos hablado hasta este momento, mi cuerpo va a formar lo que se conocen como células de memoria. ¿Qué significa? ¿Dónde quedan las células de memoria? No estoy hablando del cerebro, que me voy a acordar de una cosa, nada de eso. Se llaman células de memoria porque precisamente son estas vacunas, cuando administradas a nuestro cuerpo, quedan alojados en alguna parte de nuestro organismo células que se conocen como glóbulos blancos. Uno de ellos se conocen linfocitos. Cuando a ustedes les hacen un hemograma, fíjense bien, dice glóbulos blancos, leucocitos, que es lo mismo. Van a ver una serie de clases de glóbulos blancos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Cuando vean eso, que le hacen un hemograma, fíjense bien los linfocitos. Entonces, estos linfocitos son las células que va a estimular nuestro cuerpo para que entonces yo tenga en mi cuerpo células de memoria. ¿Para qué? Para cuando nuevamente yo me exponga al virus en forma natural, por la vía respiratoria, mi cuerpo va a estimular esas células de la memoria. ¿Para qué? Para que me empiece nuevamente a formar anticuerpos y otras sustancias en el organismo y me va a proteger. Al entrar en contacto con el virus, desencadena esa memoria. Es correcto, células de memoria. La Johnson & Johnson, que es la que todo el mundo dice que es chivo porque solo es una dosis. Bueno, la ventaja es esa, pues. Sí, no la tenemos aquí en el país, pero si las personas, yo sé que muchas han ido a Estados Unidos a ponerse, la ventaja es que no tienen que gastar doble para ello. Pero la inmunidad, en este caso, se ha descubierto pues que prácticamente es un poco más duradera. Aunque acuérdense que para todas las vacunas lo que se está investigando actualmente es saber si esta vacuna, cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, cuánto tiempo me va a defender. ¿Van a ser meses, van a ser años? Pero el tiempo lo va a decir. ¿Por qué lo va a decir el tiempo? Porque ahorita llevamos cuánto tiempo de administración de vacunas. No estamos hablando de 1 año siquiera. Entonces quiere decir que a medida, meses, doctor, quizás de estar aplicando vacunas. Y a medida que pase el tiempo, entonces vamos a saber qué tantos anticuerpos yo estoy produciendo. Eso se descubrió con todas las vacunas. Al final, después de administrarlas, saber cuánto tiempo después me dura esa inmunidad, cuánto tiempo voy a estar protegido. Pero confiados en que los investigadores siguen trabajando en eso para saber si vamos a necesitar por el momento, refuerzos. Esa pues no la tenemos acá, y la otra que sí tenemos acá es la Sinovac, ¿cierto, sí, doctor? Hablemos de eso. Bueno, esta vacuna, ¿qué seguridad da la vacuna? Hay recientes informes, por cierto, la semana anterior, que la misma autoridad china también acepta que la eficacia es menos que las otras vacunas, que anda alrededor de un 50-60%. Con la primera dosis. Pero ¿saben qué es lo importante? Lo importante es que si yo me vacuno, tengo menos posibilidades, si me da la enfermedad, a pesar de la vacuna. La ventaja es que lo más probable es que no me enferme gravemente y que yo no vaya a parar al hospital en un 100%. ¿Qué ventaja es? No importa la vacuna que a ustedes les administren, lo importante es saber que cuando yo me vacuno y me exponga en forma natural al virus por la vía respiratoria, y si me da la enfermedad, ya sea leve o moderada, yo no voy a terminar en hospital y no voy a tener la enfermedad grave. Versus no ponérsela, que en primer lugar, ¿qué significa no ponerse ninguna de las vacunas? ¿Qué significa eso, doctor? Significa entonces que si yo no estoy vacunado y me da la enfermedad, ¿a quiénes se la voy a llevar? ¿A mis abuelos, a mis tíos, a mi casa? Exacto. Entonces no estoy colaborando a la comunidad, precisamente si yo dejo
de ponerme. Y esa es una irresponsabilidad prácticamente para las personas que dicen, yo no me la voy a poner. Así es, sobre sus conciencias pesará si usted no se vacuna y un familiar cercano suyo se enferma, Claro, porque usted llevó la enfermedad. Es correcto. Sí. Eso sí, con todas las vacunas, algo bien importante, hoy por hoy, no significa que si usted ya se vacunó no va a usar mascarilla, no se va a cuidar. Tiene que seguirse cuidando, por favor, hasta que ya tengamos el porcentaje adecuado para poder decir. Excelente punto, Pero vámonos, doctora. pero vamos a hacer Excelente una pausa, doctor, y luego comentamos eso. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle este día conversando con el doctor José Ernesto Navarro Marín, todo acerca de la vacuna contra el COVID-19. Fuimos a las calles a hacer un sondeo y la pregunta fue, ¿se va a poner usted la vacuna? Escuchemos qué fue lo que la gente nos dijo. No lo he pensado, aún todavía no. No, por tantas cosas que dicen y todo eso, pero ya cuando llegue el momento llegado tal vez sí. Porque tiene unos terceros y segundos síntomas, como yo he entendido. No me la pondría. Yo creo que sí, que soy paciente con enfermedad crónica, entonces considero que sí es importante. No al 100%, pero considero que tal vez sí me puede ayudar. Bueno, primera no me ha dado y segunda, pues la verdad de las cosas, yo siento que no la necesito por esa razón. Yo no me la pondría porque no sé qué clase de químicos tiene esa vacuna y no sé los efectos secundarios. Y nunca me he puesto ninguna vacuna. No me la pondría. No es necesaria, creo yo. Hay mucho que decir en varias personas, ¿verdad? Pero ahí cada quien se va a considerar cómo se la va a poner, ¿verdad? Porque a veces en la humanidad nunca vamos a estar bien, ¿verdad? Unos dicen que sí, otros que no, y así, ¿verdad? Pero yo considero de que sí, para mí sí estaría bien. Yo pienso que es importante que nos vacunemos, porque así reducimos los casos de contagio. Hay que tomar la iniciativa a cada persona y ayudar al pueblo. Esa es mi opinión personal. Cuando tenga la oportunidad y que lleguen cerca de donde yo, por lo que he oído y he visto en las noticias, creo que tiene bastante seguridad. Ah, sí, claro. Para protegernos de toda la pandemia, ¿verdad? Bueno, creo que hay de 3 tipos de vacunas, ¿verdad? Pero igual no importa, la cuestión es protegernos. Me encantó la respuesta del último amigo. No importa la que sea, bienvenida. Lo importante es protegernos. Y esa debe de ser el pensamiento de todos. No tengan miedo. Las vacunas han sido por años la solución, como bien dice el doctor Navarro Marín, a enfermedades que se han logrado eliminar del mundo. La viruela, por ejemplo, que ya lo mencionó el doctor. Pero bueno, doctor, hablemos antes de nada, último que dejamos dicho. La vacuna no lo exime a usted de usar mascarilla ni de cuidarse, definitivamente. Bueno, así como cuando una persona ha tenido COVID, se le dice usted siga utilizando la mascarilla y todas las medidas consabidas precisamente en términos de prevención, es lo mismo. Toda persona que ha sido vacunada, no importa cuál vacuna le administren, sea la primera o la segunda dosis, esa persona tiene que seguir utilizando la mascarilla. ¿Cuál es la razón? La razón es bien importante y es decirlo de la siguiente manera. En este momentito sabemos que hay nuevas cepas, nuevas variantes, se puede decir, del virus que produce la enfermedad. Y si estas variantes no sabemos si todas las vacunas son capaces de detenernos, de protegernos contra estas nuevas cepas. Entonces, los productores de vacunas lo que están haciendo es estudiando precisamente esas posibilidades para ver qué tanto defiende contra las diferentes variantes que se han dado en Brasil, en Inglaterra, en Sudáfrica. Y en ese sentido, saber si van a protegernos. Como no sabemos, entonces, en este momentito,
Esa es la razón por la cual entonces yo tengo que seguir utilizando la mascarilla, porque me dio la enfermedad, o porque me vacunaron la primera, o porque me vacunaron con mi segunda dosis, yo tengo que seguir utilizando la mascarilla en términos de prevención. Doctor, una de las personas que entrevistáramos en el sondeo decía, pero así, con gran, ¿verdad?, confianza en lo que ella estaba diciendo, yo sé, dijo, la cantidad de químicos que traen esos y no la necesito. O sea, realmente es preocupante. Ese pensamiento sí es preocupante, porque creo que todos necesitamos la vacuna. Yo creo que es una irresponsabilidad, por lo menos creo que estas personas deberían tener una mayor información, así como la que en este programa están dando a las personas los mitos y dudas que hay al respecto. Creo que la gente debería estar bien informada. Y debería ser el gobierno el encargado precisamente de sacar spots, precisamente diciendo, estos son los efectos secundarios, problemas de coagulación, alergias o hipersensibilidad. No importa, pero que la gente sepa precisamente que puede causar, como cualquier otra vacuna, efectos secundarios adversos. Pero no decir de una vez, si no tienen la información, la educación y la promoción en salud, las personas pueden malinterpretar precisamente lo que se dice. Y de esta manera pueden decir, es bien controversial. Uno dice, yo no me la pongo. El otro dice, bueno, hay una persona joven que me llamó la atención, que lo dejó bien claro. Si yo me la pongo porque voy a evitar contagios hacia otras personas. Excelente. Ese es el mensaje que deberíamos de tener toda la gente, que vacunándonos nosotros, evitamos que nosotros podamos llevar el virus a nuestra casa e infectar a las personas, sobre todo que tengan enfermedades crónicas o que sean mayores de edad. En otras palabras, hay una protección indirecta hacia nuestra familia y, ¿por qué no decirlo?, a la comunidad. Claro que sí. Doctor, incluso, bueno, creo que vamos a ir a una pausa. Al regresar quiero hablar de dos cosas. Quiero que hablemos de los trastornos, del miedo, de los problemas de coagulación con la vacuna de AstraZeneca, que es bien importante hablar un poquito de eso, sí. Y otro, de la vacunación a la embarazada, ¿sí? Pero vamos a una pausa y ya volvemos. Con gusto. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos con el doctor José Ernesto Navarro Marín y hablando todo acerca de las vacunas contra el COVID-19. Y le dejaba yo en el tintero la pregunta, doctor, que habláramos acerca del famoso problema de coagulación que ha hecho que AstraZeneca y su vacuna sea tan vilipendiada, ¿verdad? Y que la gente le tenga miedo. Hablemos sobre esto. Bueno, en primer lugar, recuérdense que los italianos al principio hicieron, cuando viesen que la enfermedad estaba progresando y no estaban permitidas las autopsias porque no se sabía precisamente el contagio que había, sabiendo pues que es altamente contagiosa, hicieron unas autopsias y descubrieron prácticamente que uno de los problemas que da es coagulación, la enfermedad en sí. Y cuando hablamos de vacunas, sabemos que precisamente en AstraZeneca, 4 en 1 millón, que significa 0.004 de personas que pueden desarrollar una coagulación vascular después de la administración, ¿de cuántas personas? Pues es bajo. ¿Por qué decimos bajo? Porque hay otras causas, y la doctora lo sabe muy bien, que precisamente personas que usan hormonas anticonceptivas pueden desarrollar coágulos en un porcentaje alto. Personas que han sido sometidas a una serie de medicamentos pueden entonces tener problemas de coagulación. Y si hablamos nosotros de otras posibilidades, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, cuando yo tengo la enfermedad COVID, ¿cuál es el porcentaje de personas que pueden desarrollar coágulos por la enfermedad en sí? Bueno, se dice que pueden ser hasta 125,000 personas por millón. Haga entonces el porcentaje que puede darnos coagulación por la enfermedad misma. Entonces, si nosotros comparamos, si yo me voy a enfermar con COVID y tengo más posibilidades en porcentajes altos de que pueda tener una coagulación, porque está demostrado que es un problema de coagulación, tanto los alemanes como los italianos, que autopsias han hecho, entonces quiere decir que si yo voy a tener la enfermedad, tengo más posibilidades de que haga una coagulación versus que si yo recibo la vacunación por AstraZeneca, que anda
0.004, como que dice Es 4 más, son más en ceros. 1 millón de personas. Son más ceros, doctor, antes de llegar al 4. De hecho, yo acá tengo esta ¿Cuánto te información sale? que dice, 1 en 250,000 vacunados con AstraZeneca desarrollaron los coágulos con plaquetas bajas, que es lo que está diciendo usted, que es el 0.00004. En cambio, 1 en 2,000 mujeres, eso no me conviene a mí, oígalo bien, 1 en 2,000 mujeres de cada año desarrollan coágulos al tomar anticonceptivos orales. O sea, soy ginecóloga, nosotros ocupamos anticonceptivos orales y hay más mujeres con más riesgo. 1 de cada 1,000 personas que viaja en avión puede desarrollar también coágulos. Y ya sin mencionar a los tabaquistas que también tienen más chance de presentar problemas de coagulación. Por otro lado, fíjese bien, si te da COVID-19, 8 de 100 pueden desarrollar trombosis pulmonar. 11 de cada 100 personas pueden desarrollar trombosis venosa profunda y 30 de cada 100 pueden llegar a tener plaquetas bajas. Por lo tanto, hay que conocer bien el contexto en el que estamos para que no tengan miedo. AstraZeneca es la vacuna que se está poniendo en nuestro país, es una de las que se está poniendo, no tengan miedo. Así que creo que ese es un dato bien importante a recalcar. En otras palabras, saber que una persona puede tener factores de coagulación aumentados por los cuales puede dar una trombosis y no necesariamente por la vacuna. Y son más altos que precisamente administrando la vacuna. Por lo tanto, si yo sé que si me da inclusive la enfermedad, o sé que soy fumador, tengo más posibilidades, que soy una persona que es femenina que está utilizando hormonas, quiere decir que entonces tiene más chance de desarrollar coágulos. Por lo tanto, la indicación es, ¿va a vacunarse? Sí, bueno, estoy tomando anticonceptivo. El otro, soy gran fumador, tiene que decirlo. Precisamente ¿por qué? Porque precisamente sabemos que la coagulación tal vez se puede dar en el momento, pero puede ser a corto y mediano plazo. No va a ser el momento, posiblemente. Casos puntuales, doctor. Persona, paciente anticoagulado. ¿Se puede vacunar? ¿Le va a generar algún problema a AstraZeneca? ¿O por el contrario, está protegido por su misma anticoagulación? Claro. Personas, por supuesto, si están anticoaguladas quiere decir que no tienen la capacidad de coagular. Entonces, se le puede administrar, no le va a pasar por supuesto, con los cuidados que siempre sabemos que cuando el paciente está anticoagulado y se le pone una inyección por vía intramuscular, le puede formar un morete grande, pues, pero el administrador de la vacuna tiene que estar informado precisamente de los medicamentos que recibe el paciente y no solamente de los medicamentos, de las alergias que puede tener u otros problemas serios de la enfermedad que tiene, sea diabético, hipertenso, cómo está su riñón, etc. Y de esta manera hay entonces una documentación informativa del paciente que va a recibir de la persona que va a recibirla, porque no es paciente todavía, de la persona que va a recibir la vacuna para que el administrador de la vacuna sepa en ese momentito. Si hay un problema, entonces tendrá un médico a la par en todos los centros de vacunación que sabrá administrarla o no, y en segundo lugar, si hay una reacción inmediata, pues tendrán los medicamentos suficientes como para contrarrestar todos los efectos adversos que le puede producir en el momento de la vacunación. Y esa es la razón por la cual se deja 20, 30 minutos a la persona antes de despacharlo, luego de la vacuna. Así que tenga en cuenta eso, que tiene que llevar ese tiempito para esperar. Correcto. Doctor, pregunta también puntual que nos están haciendo. Embarazo y lactancia, ¿se pueden aplicar las vacunas? No, pero hay estudios actualmente y esa es una de las razones por las cuales no está indicada en estos momentos, porque precisamente en los estudios que hicieron, los ensayos clínicos de primera, segunda y tercera fase, no eran mujeres las incluidas, pero actualmente hay estudios ya en proceso, ciertos ensayos en los cuales personas voluntarias con diferentes fases de su embarazo, evitando precisamente que sean los primeros trimestres del embarazo, estos voluntarios, para demostrar realmente cuál es la capacidad inmunitaria. Yo lo que creo personalmente es lo siguiente: el embarazo de por sí da una inmunodepresión en nuestro cuerpo. ¿Y por qué da la inmunodepresión? La verdad, precisamente porque cuando el óvulo va a ser fertilizado por los espermatozoides, es un cuerpo extraño. Entonces, cierto, doctora, que el cuerpo baja sus defensas precisamente para poder alojar ese conjunto de espermatozoides que es extraño para esa persona que le está siendo embarazada. Entonces quiere decir que hay cierta disminución de su sistema inmunológico durante ese inicio del embarazo. ¿Es cierto eso o no? Por eso en los primeros trimestres no está indicada. Claro. Y como usted bien dijo, en los estudios no estaban las mujeres embarazadas. Pero ya hoy día, a medida se ha ido viendo más, doctor, sí se están vacunando las embarazadas. Y por ahí hay algún dato ya de que puede haber alguna inmunidad pasiva
al bebé. Y de hecho a las doctoras embarazadas se les está vacunando, ¿verdad? Porque el virus definitivamente, gracias a Dios al momento, no se ha podido determinar que el COVID-19 le haya hecho algo a un bebé. Por lo tanto, la vacuna pues no tendría por qué. Pero podemos adelantar ciertos estudios que hay, pero realmente el tiempo nos lo va a decir si es beneficioso o no. Tal como usted lo dijo, es beneficioso en el sentido que la puede proteger a una persona que le va a dar COVID, y sabemos que un COVID y embarazo es cosa seria. Le puede prevenir en sus últimos meses de embarazo, y además de eso puede haber la posibilidad que le transmita alguna, lo que se conoce como inmunidad pasiva a través de su placenta, a través de su calostro, cuando le está dando de mamar. De la misma forma que pasa con la influenza que ponemos, claro, y la de la que da toferina. cierta inmunidad. Pero eso está en progreso, los ensayos, será el tiempo el que nos va a decir pues, si está indicada la administración de la vacuna a mujeres embarazadas y en qué periodo del embarazo. Así es. Bueno, doctor, ¿tenemos más preguntas, producción? Si no, me gustaría hablar un poquito de cuáles son los efectos secundarios que se han visto con mayor frecuencia. No hablando de estos. Tenemos una pregunta, vamos a ver, antes de hablar de los efectos. Los veo desde Sonsonate. Mi pregunta es si una abuelita de 62 años operada de cálculos en la vesícula es candidata a la vacuna o no se puede por estar en el postoperatorio. Bueno, gracias, amigo. No sabemos qué tan reciente fue la cirugía, pero a ver, doctor. Sí, yo creo que de todas maneras, cuando una persona es sometida a un acto quirúrgico, su sistema en general, su sistema postquirúrgico, pues queda afectado. Tal vez no hay una respuesta adecuada en ese momento. Yo lo que sugeriría es que si le han citado para su vacuna, que vaya al sitio o que hable por teléfono, decirle que por esto va a esperar un más tiempo para que no la vaya a perder posteriormente y le den una cita posteriormente. Porque no se sabe mucho sobre esto. Y, por ejemplo, si tuviera 3 días, pues yo le diría que no se la ponga, ¿no? Porque está todavía en restablecimiento. Está muy reciente, pero si ya pasaron 4 o 6 meses, pues que se la ponga. Que se la ponga, claro. No hay problema. Muy bien, ¿tenemos otra pregunta? No sé, si hay otra. Si no, pues, doctor, me gustaría... Ahí tenemos. Buenas tardes. Mi pregunta es... Si una mujer amamantando puede ponerse la vacuna. Me preocupa mucho que mi bebé se vea afectada de alguna manera. Gracias por responder. Bueno, creo que ya lo habíamos respondido. Sí, la respondimos en conjunto prácticamente, sí. Habrá que pensar, pues, si realmente la persona lactando puede. Entonces, está contraindicada en este momentito, pero hay posibilidades en el futuro cercano de que las mujeres lactando puedan administrarse la vacuna para efectos de protección también, inclusive para su niño mientras lo amamantan. Por lo menos le va a pasar anticuerpos. Si hay calostro, no va a haber prácticamente después de 6 meses, no va a haber calostro, por supuesto, ¿no? Claro, así es, definitivamente. Pero de alguna manera también hablamos de la inmunidad pasiva también a través de la lactancia. Es correcto, sí. Así que creería yo que es una buena opción poner la vacuna. Por supuesto, pero yo diría que todo el temor que tienen las personas, y lo preguntan a cada momento en las videoconsultas que yo he tenido, y posiblemente usted también, doctora, dice, ¿está lactando? ¿Lo puedo vacunar? Entonces la respuesta inmediata es no, espérese un momento. Pero uno lo dice precisamente porque los estudios no nos han demostrado fehacientemente decir, como evidencia científica, decirle, póngasela. Entonces uno tiene que ser un poquito cauto precisamente cuando nos preguntan esto, decirle, mejor esperemos un tiempo. Doctor, puntualmente, me tengo que ir a corte, pero puntuales, regáleme su conclusión final. Bueno, en términos de vacunas, pues, bueno, veámoslo de esta manera. Si me da la enfermedad a mí porque no me he vacunado, puede ser leve, en el 80% de los casos, puede ser un 20% moderada, puede ser grave, un 15%, y puede ser que un 5% sea tan grave que voy a parar a cuidados intensivos. Y si yo estoy en cuidados intensivos, tengo hasta un 40% de fallecer por todas las complicaciones que me puede dar la enfermedad. Veámoslo de esa manera. Y si yo me vacuno, ¿qué estoy ganando? Estoy ganando tiempo, sea hipertenso, sea diabético, o lo que sea. Estoy pensando que entonces esa vacuna me va a proteger de forma tal que si me da la enfermedad, si me contagio en forma natural a través de un contacto, esa eficacia que dicen los diferentes productores de vacunas me va a hacer que yo no tenga la enfermedad grave y que mucho menos en el 100% de los casos después de una vacunación no vaya a parar al hospital.
lo cual es una ventaja, pero siempre conservando las medidas de prevención precisamente para evitar contagio con otra persona, no contagio a partir de la vacuna. Muy bien, tengo que ir a un corte, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias al doctor Navarro Marín por habernos acompañado y habernos iluminado con todos sus conocimientos para que entendamos un poco la importancia de las vacunas, cómo funcionan, por qué son necesarias. Así que usted, cuando le llegue su momento, cuando le llegue la oportunidad, por favor piense que va a estar protegiendo, va a estar ganando protección, va a estar disminuyendo las posibilidades de que se adquiera la enfermedad, vaya a parar al hospital y mucho más a cuidados intensivos. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana estaremos hablando de la alimentación complementaria que comienza a partir de los 6 meses, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo una excelente semana, disfrute su lunes y que Dios los bendiga. Lo que sí es cierto es que el COVID cambió drásticamente nuestras rutinas y aunque seamos candidatos a la vacuna contra esta enfermedad, debemos mantener por algún tiempo estas recomendaciones para evitar la propagación del virus. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toquen los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.